En el implacable desierto de Arizona, 1887, una mujer inocente es condenada por un crimen que no cometió. Annabeth Cullen, hija de predicador, es abandonada a morir bajo el sol abrasador tras falsas acusaciones. Cuando sus fuerzas se desvanecen y susurra su última oración, aparece Cassian Burke, un pistolero silencioso marcado por tragedias pasadas. Lo que comienza como un rescate se convierte en una historia de amor que desafía las convenciones sociales, donde dos almas rotas encuentran redención mutua en un mundo que los ha juzgado sin piedad. Una historia sobre el poder transformador del amor verdadero y la valentía de luchar por la justicia, incluso cuando todo parece perdido. La condena, el sol de Arizona caía implacable sobre la figura atada al poste de madera, sus rayos como dagas de fuego que atravesaban la tela desgarrada de su vestido azul. Annabeth Cullen alzó la mirada hacia el cielo despejado, sus labios agrietados susurrando una oración que parecía perderse en la inmensidad del desierto. Las cuerdas le cortaban las muñecas, y el metal del poste quemaba su espalda a través de la tela empapada en sudor. «Por favor, Dios mío», murmuró con voz ronca, «si mi tiempo ha llegado, que sea rápido. Pero si hay justicia en este mundo, que alguien sepa la verdad». El pueblo de Redemption Creek se había desvanecido en la distancia como un espejismo cruel. Las mismas personas que una vez escucharon sus himnos dominicales, que sonrieron cuando servía sopa a los pobres, que la llamaron el ángel del predicador, ahora la habían condenado sin juicio. Todo por las mentiras de un hombre poderoso y la sed de venganza que cegó a una comunidad entera. Los recuerdos la asaltaron mientras el calor la consumía, el sheriff Morrison arrastrándola de su casa al amanecer, los gritos de asesina de la multitud, las lágrimas de su padre mientras las autoridades lo apartaban. El juez Harrington, con sus ojos fríos como el acero, declarando su culpabilidad sin permitirle siquiera hablar en su defensa. La evidencia es clara, había proclamado con voz autoritaria, Annie Mae Johnson murió por tu mano, Annabeth Cullen. El testimonio de Samuel Winters es irrefutable, pero Samuel Winters mentía. Annabeth lo sabía, Dios lo sabía, y en algún lugar de su corazón roto, esperaba que la verdad eventualmente saldría a la luz. Annie Mae había sido su mejor amiga, la hermana que nunca tuvo. Jamás podría haberle hecho daño, menos aún asesinarla por los celos absurdos que Winters había inventado. El viento del desierto susurró entre los cactus, llevando el aroma a salvia y tierra seca. Annabeth cerró los ojos, sintiendo cómo la vida se le escapaba lentamente. Sus pensamientos vagaron hacia su madre, muerta cuando ella tenía 12 años, y hacia su padre el reverendo Thomas Cullen, cuya fe inquebrantable había sido su guía toda la vida. «Perdónalos, padre», murmuró, aunque no sabía si se dirigía al Altísimo o al hombre que la había criado. «No saben lo que hacen». Las horas pasaron como una eternidad. El sol alcanzó su cenit y comenzó su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados y carmesí. Annabeth había dejado de luchar contra las cuerdas. Sus muñecas sangraban y su cuerpo se había rendido a la inevitable. Su respiración se volvió laboriosa, cada inhalación un esfuerzo monumental. Fue entonces cuando lo vio. El rescate. Una silueta se recortaba contra el sol poniente, inmóvil como una estatua en la cresta de la colina rocosa. El jinete y su caballo parecían una sola entidad, fundidos en la luz dorada que los envolvía como una aureola. Annabeth parpadeó, preguntándose si era una alucinación, un último regalo de su mente agonizante. Pero la figura comenzó a moverse, descendiendo por la pendiente con movimientos fluidos y deliberados. El sonido de los cascos contra las piedras sueltas resonó en el silencio del desierto como un eco de esperanza. El jinete era alto y de hombros anchos, vestido completamente de negro excepto por el pañuelo gris que cubría la mitad inferior de su rostro. Su sombrero de ala ancha proyectaba sombras profundas sobre sus ojos, pero Annabeth pudo sentir la intensidad de su mirada. Cassian Burke detuvo su caballo a pocos metros del poste. Durante largos segundos, simplemente la observó, tomando nota de cada detalle, las cuerdas que cortaban su piel, el vestido desgarrado, los labios agrietados por la deshidratación, pero sobre todo los ojos. Esos ojos azules como el cielo de invierno que aún conservaban una chispa de vida, una determinación que se negaba a morir. Sin una palabra, desmontó con gracia felina. Sus botas negras tocaron el suelo con apenas un susurro, y caminó hacia ella con pasos medidos. El sol poniente creaba un halo dorado alrededor de su figura, y por un momento, Annabeth se preguntó si no habría muerto ya, y este era un ángel vengador enviado para llevarla al otro lado. Cassian extrajo un cuchillo de su cinturón,
la hoja brillando como plata líquida. Annabeth no sintió miedo. Había algo en la manera en que se movía, en la gentileza deliberada de sus gestos, que le habló de intenciones honorables. Con cuidado extremo, cortó las cuerdas que la mantenían prisionera. Cuando las ataduras cedieron, Annabeth se desplomó hacia adelante. Brazos fuertes la atraparon antes de que tocara el suelo, y por primera vez en días, sintió seguridad. El pecho del desconocido era sólido y cálido, y podía escuchar el latido constante de su corazón contra su oído. «Agua», murmuró él, y su voz era profunda y ronca, como si hubiera pasado años sin usarla. Cassian la llevó hasta la sombra de una formación rocosa, y la recostó con cuidado sobre su manta de montar. Sus movimientos eran económicos pero tiernos, las manos de un hombre acostumbrado tanto a la violencia como a la delicadeza. Destapó su cantimplora y la acercó a los labios de Annabeth. «Despacio», murmuró, su voz apenas audible por encima del pañuelo que cubría su rostro. El agua era lo más dulce que Annabeth había probado jamás. Cada gota parecía devolverle un poco de vida, un poco de esperanza. Cuando hubo bebido suficiente, Cassian mojó un pedazo de tela limpia y comenzó a limpiar suavemente las heridas de sus muñecas. «¿Por qué?», logró preguntar ella, su voz apenas un susurro. Los ojos de Cassian se encontraron con los suyos por un momento, y en ellos vio un dolor tan profundo que le cortó la respiración. Había secretos en esos ojos grises, tragedias no contadas, y una culpa que lo carcomía desde adentro. «Porque nadie merece morir solo», respondió finalmente, y esas pocas palabras llevaban el peso de 1000 historias no contadas. El pasado de Cassian. Mientras Annabeth recuperaba fuerzas bajo las estrellas que comenzaban a emerger en el cielo púrpura, Cassian preparó un pequeño fuego. Las llamas danzaron en el silencio del desierto, creando sombras que se movían como fantasmas alrededor de su improvisado campamento. Annabeth lo observó trabajar, notando la precisión militar en cada uno de sus movimientos. Todo en él hablaba de experiencia en la supervivencia, de años vividos al margen de la civilización, pero también había algo más, una tristeza profunda que parecía emanar de él como el calor del fuego. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella, su voz ya más fuerte después del agua y el descanso. «Cassian», respondió él sin levantar la vista del fuego. «Cassian», repitió ella, saboreando el nombre. «Soy Annabeth. Annabeth Cullen». Él asintió, pero no dijo nada más. El silencio se extendió entre ellos, no incómodo, sino lleno de una comprensión tácita. Ambos habían sido marcados por la vida, ambos llevaban cicatrices que iban más allá de la piel. Fue más tarde, cuando la luna llena había comenzado su ascenso, que Cassian habló de nuevo. Su voz surgió de las sombras como un confesor en la oscuridad. «Tenía una hermana», comenzó, sin preámbulos, sin explicación de por qué elegía ese momento para compartir su dolor. «Se llamaba Elena, era 5 años menor que yo, cabello dorado como el trigo y una risa que podía alegrar el día más oscuro». Annabeth se incorporó ligeramente, intuyendo que pocas personas habían escuchado esta historia. «Éramos huérfanos», continuó Cassian, alimentando el fuego con pequeñas ramas secas. «Vivíamos en un pueblo minero en Colorado. Yo trabajaba en las minas desde los 14 años para mantenerla. Elena era todo lo que tenía, todo lo que importaba». Las llamas crepitaron, enviando chispas hacia el cielo estrellado. Cuando cumplió 18 se enamoró de un hombre, Marcus Donovan, rico, educado, con una sonrisa que encantaba a todas las mujeres del pueblo. Yo desconfiaba de él, pero Elena veía solo lo bueno en las personas. Cassian se quitó el pañuelo que cubría su rostro, revelando una cicatriz que corría desde la comisura de su boca hasta la mandíbula. Pero no fue la cicatriz lo que impactó a Annabeth, sino la belleza devastada de sus facciones, como si hubieran sido talladas en mármol por un escultor melancólico. Donovan la cortejó durante meses. Promesas de matrimonio, de una vida mejor en la ciudad. Yo traté de advertirle, pero el amor la había cegado. Una noche, se fue con él. Dejó una nota diciendo que se casarían en Denver, y que me escribiría pronto. La voz de Cassian se quebró ligeramente, y Annabeth sintió su propio corazón contraerse de dolor. Nunca llegó carta alguna. Pasaron semanas, luego meses. Dejé el trabajo en la mina y fui a buscarla. Lo que encontré. Cassian cerró los ojos, como si la memoria fuera demasiado dolorosa para enfrentarla directamente. La encontré en un burdel de mala muerte en las afueras de Denver. Donovan la había vendido después de cansarse de ella. Las drogas y el alcohol habían destruido a la hermana que yo conocía. Annabeth ahogó un gemido de horror. Sin pensarlo, extendió su mano y tocó el brazo de Cassian. Él se tensó al contacto,
pero no se apartó. Traté de sacarla de allí, continuó con voz ronca, pero era demasiado tarde. Elena había perdido la voluntad de vivir. Murió en mis brazos 3 días después, susurrando que lo sentía, que había sido su culpa. No, murmuró Annabeth con fiereza. No fue su culpa, fue de él, del monstruo que se aprovechó de su confianza. Cassian la miró, sorprendido por la vehemencia en su voz. Maté a Donovan, confesó simplemente. Lo encontré en un salón de juego, rodeado de sus amigos ricos. No fue un duelo honorable. Lo ejecuté como al perro rabioso que era, y por eso llevas esa cicatriz. Sus amigos no tomaron bien mi justicia. Hubo una pelea. Yo era bueno con las armas, pero ellos eran muchos. Sobreviví, pero quedé marcado, tanto por fuera como por dentro. Cassian se quedó mirando el fuego, perdido en recuerdos dolorosos. Desde entonces he vagado por el desierto, sin hogar, sin propósito, solo, existiendo. Hasta hoy. ¿Qué cambió hoy?, preguntó Annabeth suavemente. Los ojos grises de Cassian se encontraron con los suyos a través de las llamas danzantes. Te vi atada a ese poste, y por un momento, fue como ver a Elena otra vez, otra mujer inocente destruida por la crueldad de otros. Esta vez, llegué a tiempo. La huida. El amanecer los encontró cabalgando hacia el norte, alejándose de Redemption Creek y de los recuerdos dolorosos que ambos dejaban atrás. Annabeth montaba detrás de Cassian en su caballo negro, sus brazos rodeando su cintura, sintiendo la solidez de su presencia como un ancla en la tormenta de su vida destrozada. El paisaje desértico se extendía ante ellos como un mar de posibilidades infinitas. Cactus saguaros se alzaban como centinelas silenciosos, y en la distancia, las montañas púrpuras prometían refugio y un nuevo comienzo. ¿A dónde vamos?, preguntó Annabeth, su voz llevada por el viento matutino. Hay un lugar, respondió Cassian sin voltear, un valle oculto en las montañas. Agua dulce, pastos para el ganado, y lo más importante, está muy lejos de la justicia de los hombres. Mientras cabalgaban, Annabeth le contó su propia historia. Las palabras fluyeron de ella como agua de una presa rota, años de dolor y confusión derramándose en el aire del desierto. Le habló de su infancia como hija del predicador, de su amistad con Annie May, de la noche terrible cuando encontró el cuerpo de su amiga, y de cómo Samuel Winters había tejido su red de mentiras. Annie May había descubierto algo, explicó Annabeth, su voz temblorosa de emoción. Algo sobre los negocios de Winters. Iba a contárselo a mi padre, pero antes quiso hablar conmigo. Me citó en el granero viejo a medianoche. Cassian ralentizó el paso del caballo, prestando atención completa a su relato. Cuando llegué, ya estaba muerta. Tenía un cuchillo clavado en el pecho, y había sangre por todas partes. Traté de ayudarla, de ver si aún respiraba, pero era demasiado tarde. Fue entonces cuando aparecieron Winters y el sheriff. Dijeron que me habían visto salir corriendo, que había evidencia de mis celos porque Annie May había llamado la atención de cierto joven del pueblo. ¿Qué había descubierto tu amiga? Nunca lo supe con certeza, pero sospecho que tenía que ver con las tierras que Winters había estado comprando. Familias enteras forzadas a vender por deudas que aparecían de la nada, documentos falsificados, amenazas veladas. Annie May trabajaba en el banco y tenía acceso a los registros. Cassian asintió grimly. Había visto este tipo de corrupción antes. Hombres poderosos que usaban su influencia para destruir vidas inocentes en pos de la codicia. Winters sabía que tu padre, como líder moral de la comunidad, podría detener sus planes si se enteraba de la verdad, razonó Cassian. Así que eliminó a la única testigo y te convirtió en el chivo expiatorio perfecto. La hija del predicador convertida en asesina, murmuró Annabeth amargamente. Una historia que la gente estaría ansiosa por creer. Las personas buenas siempre guardan secretos oscuros, ¿verdad? La mano libre de Cassian se movió para cubrir las suyas, que descansaban en su cintura. El gesto fue tan natural, tan protector, que Annabeth sintió algo cálido expandirse en su pecho. No todos, dijo él suavemente. Algunos simplemente han tenido mala suerte. Cabalgaron en silencio compañonable durante horas, deteniéndose solo para descansar al caballo y beber agua. El sol alcanzó su cenit, y comenzó su descenso, pintando el desierto en tonos dorados y carmesí. Fue al atardecer cuando vieron las señales de persecución. Una nube de polvo en el horizonte sur, moviéndose demasiado rápido para ser viajeros casuales. Nos han encontrado, murmuró Cassian, llevando una mano instintivamente a su pistola. Annabeth sintió un escalofrío de terror corriendo por su espalda. ¿Cuántos crees que sean? Al menos 6 hombres, tal vez más.
Winters no iba a dejar que su chivo expiatorio escapara tan fácilmente. Cassian espoleó su caballo hacia un grupo de formaciones rocosas que se alzaban como dedos gigantes hacia el cielo. Era un lugar perfecto para una emboscada, pero también para hacer una última resistencia. Escúchame, dijo mientras desmontaban en una cavidad protegida entre las rocas. Si algo me pasa, quiero que tomes mi caballo y sigas hacia el norte. En las alforjas hay suficiente dinero para llegar a California. Comienza una nueva vida allí. No, respondió Annabeth con fiereza, tomando su brazo. No voy a dejarte, ya he perdido demasiado. Los ojos de Cassian se suavizaron al ver la determinación en su rostro. En sus profundidades grises, Annabeth vio algo que la hizo contener la respiración. Amor, crudo, intenso y completamente inesperado. Annabeth, murmuró él, y su nombre en sus labios sonó como una oración. Ella se acercó, y sin pensarlo, sin dudarlo, presionó sus labios contra los de él. El beso fue desesperado, lleno de todo el miedo y la pasión que habían estado acumulando durante las últimas 24 horas. Cassian respondió con igual intensidad, sus brazos rodeándola como si fuera lo más preciado del mundo. Cuando se separaron, ambos respiraban agitadamente. Te amo, susurró ella, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Sé que es absurdo, que apenas nos conocemos, pero te amo, y yo a ti, respondió él, su voz ronca de emoción. Más de lo que creí posible amar a alguien otra vez. El sonido de cascos acercándose los devolvió bruscamente a la realidad. Cassian verificó sus armas, 2 Colt 45 y un rifle Winchester. Annabeth recogió piedras, decidida a luchar junto a él sin importar las consecuencias. El enfrentamiento, sabemos que están ahí. La voz de Samuel Winters resonó entre las rocas, amplificada por el eco natural de la formación. Entréguense y tal vez la mujer pueda tener un juicio justo. Cassian se asomó cuidadosamente por encima de una roca, contando siluetas. 8 hombres, todos armados, algunos con rifles de largo alcance. Las probabilidades no eran buenas, pero él había enfrentado peores situaciones. No hay justicia para los inocentes en tu pueblo, Winters, gritó Annabeth, sorprendiéndolo con su valentía. Tú mataste a Annie Mae, y todos lo sabemos. Una risa cruel resonó desde abajo. La asesina quiere sermonear sobre justicia. ¡Qué rico! Baja ahora, Annabeth, y tal vez no cuelgue también a tu compañero por ayudar a una fugitiva. Nunca, murmuró Cassian, y su voz llevaba la promesa de muerte. Los primeros disparos llegaron como granizo, astillando las rocas alrededor de su posición. Cassian respondió con precisión letal, y su primer tiro derribó a uno de los atacantes del caballo. El eco del disparo se perdió en la inmensidad del desierto como un grito de guerra. La batalla que siguió fue feroz y despiadada. Cassian se movía como una sombra entre las rocas, apareciendo solo el tiempo suficiente para disparar antes de desaparecer de nuevo. Su puntería era impecable, cada bala encontraba su objetivo, pero eran demasiados, y las municiones no eran infinitas. Annabeth demostró su propio coraje, distrayendo a los atacantes con gritos y piedras mientras Cassian se reposicionaba. En un momento dado, cuando uno de los hombres de Winters logró flanquear su posición, ella no dudó en arrojarle una roca del tamaño de su puño, derribándolo el tiempo suficiente para que Cassian lo neutralizara. «Te está costando caro proteger a esa asesina», gritó Winters mientras sus hombres buscaban cobertura. «Ya has perdido 3 hombres. Entrégamela y te dejaré ir. Los únicos asesinos aquí son ustedes», respondió Cassian, recargando rápidamente su rifle. «Y van a pagar por cada gota de sangre inocente que han derramado». Pero a medida que el combate continuaba, la situación se volvía desesperada. Cassian había recibido un balazo en el hombro, y Annabeth tenía un corte profundo en la mejilla por los fragmentos de roca. Las municiones se agotaban, y Winters había logrado posicionar a sus hombres restantes en un semicírculo que lentamente se cerraba sobre su posición. Fue entonces cuando escucharon los cuernos, la caballería inesperada. El sonido de múltiples cuernos resonando en el desierto hizo que tanto atacantes como defensores se detuvieran en seco. Desde el norte, una nube de polvo se acercaba rápidamente, y pronto pudieron distinguir las figuras de múltiples jinetes cabalgando a todo galope. «Maldición», gritó Winters. «Los Marshalls federales». La realidad era aún más sorprendente. Al frente del grupo, cabalgaba el reverendo Thomas Cullen, seguido por 20 hombres armados que Annabeth reconoció como miembros de congregaciones de pueblos vecinos. Su padre había venido por ella, y había traído refuerzos. «Padre», gritó Annabeth, las lágrimas corriendo por sus mejillas sucias de polvo y sangre. «Annabeth, hija mía». La voz del reverendo se quebró de emoción al verla viva.
Winters y sus hombres restantes se encontraron ahora rodeados. Los recién llegados los superaban 2-1, y la ventaja táctica había cambiado completamente. Samuel Winters, la voz del reverendo Cullen resonó con autoridad divina. En nombre de Dios y de la justicia, te ordeno que depongas las armas. Esto es un asunto legal, gritó Winters desesperadamente. Tu hija es una asesina convicta. Tu hija es inocente. Una nueva voz se unió al coro, la del Dr. Patterson, el médico del pueblo vecino de Silver Springs. Tenemos pruebas de tu culpabilidad, Winters. El hombre que había orquestado toda la tragedia palideció visiblemente. Eso es imposible. Annie Mae escribió una carta antes de morir, continuó el Dr. Patterson, sacando un sobre manchado de sangre de su chaqueta. La encontramos escondida en su habitación después de que te fueras del pueblo. En ella detalla todos tus crímenes, las estafas de tierras, los documentos falsificados, las amenazas. También menciona que iba a encontrarse contigo esa noche para darte una oportunidad de confesar antes de exponer tu corrupción. Winters miró desesperadamente a sus hombres restantes, pero estos habían comenzado a bajar sus armas. La evidencia era abrumadora, y ninguno quería morir por proteger a un asesino. Ella me amenazó, murmuró Winters, su voz perdiendo toda su anterior confianza. Dijo que arruinaría mi negocio, mi reputación. No tuve otra opción. Siempre hay otra opción, dijo el reverendo Cullen con tristeza infinita. Podrías haber elegido la verdad. La redención. El juicio de Samuel Winters fue rápido y decisivo. Con la carta de Annie Mae como evidencia, y el testimonio de varios de sus propios hombres que decidieron confesar a cambio de clemencia, su culpabilidad quedó establecida sin lugar a dudas. Fue sentenciado a la horca, pero no antes de confesar públicamente el asesinato de Annie Mae Johnson y la conspiración para incriminar a Annabeth Cullen. La exoneración pública de Annabeth fue un momento agridulce. Mientras el pueblo de Redemption Creek se disculpaba profusamente por su error, ella no pudo evitar sentir amargura por lo fácil que había sido para ellos condenarla y lo fácil que era ahora pedirle perdón. No todos merecen perdón simplemente porque lo piden, le dijo Cassian mientras observaban el pueblo desde una colina cercana. El perdón debe ganarse. Mi padre siempre predicó sobre la importancia del perdón, respondió Annabeth, su mano entrelazada con la de él, pero creo que hay diferencia entre perdonar y olvidar. Habían decidido no quedarse en Redemption Creek. Demasiados recuerdos dolorosos, demasiadas miradas de culpa y lástima. En su lugar, aceptaron la oferta del reverendo Patterson de establecerse en Silver Springs, donde Cassian podría usar sus habilidades como tracker y Annabeth podría enseñar en la escuela local. La boda se celebró un mes después, en una pequeña iglesia de madera con vista a las montañas. Fue una ceremonia sencilla pero llena de amor. El reverendo Cullen ofició personalmente, con lágrimas en los ojos al ver la felicidad de su hija. Dearly Beloved, comenzó con voz emocionada, nos reunimos hoy para unir a estas dos almas que han encontrado el amor en medio de la adversidad más cruel. Annabeth llevaba un vestido blanco sencillo pero elegante, cosido por las mujeres de Silver Springs como regalo de bienvenida. Cassian había cambiado su ropa negra por un traje gris oscuro, pero mantenía su aire de dignidad silenciosa. Cuando llegó el momento de los votos, Cassian tomó las manos de Annabeth entre las suyas y habló con voz clara y fuerte. Annabeth, cuando te encontré en el desierto, creí que estaba salvando tu vida. No sabía que en realidad tú estabas salvando la mía. Me diste una razón para volver a creer en la bondad, para volver a creer en el amor. Prometo protegerte, honrarte y amarte todos los días de mi vida. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Annabeth cuando respondió. Cassian, llegaste a mí cuando había perdido toda esperanza, cuando el mundo me había abandonado. Me mostraste que el amor verdadero no conoce límites, que puede crecer incluso en el desierto más árido. Prometo estar a tu lado en la alegría y en la tristeza, ser tu compañera en esta vida y en cualquier otra que pueda existir. Epílogo. 5 años después, el valle que Cassian había prometido resultó ser aún más hermoso de lo que había descrito. Agua cristalina corría desde las montañas, creando un pequeño arroyo que serpenteaba entre álamos y sauces. La casa que construyeron era modesta pero acogedora, con un porche que daba al oeste donde podían sentarse a ver las puestas de sol. Annabeth se había convertido en la maestra más querida de Silver Springs, conocida por su paciencia infinita y su capacidad para ver lo mejor en cada niño. Cassian trabajaba como sheriff del condado, usando su experiencia y sus habilidades para proteger a los inocentes y perseguir a los criminales. Su reputación de justicia imparcial se había extendido por todo el territorio. Pero era en las tardes,
cuando regresaban a su hogar en el valle, que encontraban su mayor felicidad. Annabeth esperaba su primer hijo, y Cassian no podía contener su emoción al imaginar enseñar al pequeño a montar, a disparar, a ser un hombre honorable en un mundo que a menudo carecía de honor. ¿Crees que será niño o niña?, preguntó Annabeth una tarde mientras se sentaban en el porche, su mano descansando sobre su vientre redondeado. No me importa, respondió Cassian, besando su sien, mientras sea saludable y tenga tu corazón generoso. Y tu fuerza silenciosa, añadió ella, recostándose contra su pecho. Habían recibido noticias del reverendo Cullen esa mañana. Su carta estaba llena de orgullo por la nueva vida que habían construido y de planes para visitarlos pronto. También mencionaba que Redemption Creek había cambiado mucho desde la partida de Winters. Un nuevo alcalde había sido elegido, y se habían implementado reformas para asegurar que nunca más un hombre poderoso pudiera manipular la justicia para sus propios fines. A veces me pregunto qué habría pasado si no me hubieras encontrado ese día, murmuró Annabeth, observando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo púrpura. No pienses en eso, respondió Cassian, apretando su abrazo. El destino tiene formas misteriosas de funcionar. Tal vez Annie May desde el cielo guió mis pasos hacia ti. ¿Crees en esas cosas? ¿En que los muertos pueden ayudar a los vivos? Cassian consideró la pregunta en silencio. Durante años había cargado con la culpa de no haber podido salvar a Helena, pero encontrar y salvar a Annabeth había sanado algo profundo en su interior. Creo que el amor nunca muere realmente, dijo finalmente. Creo que Annie May quería que vivieras, que fueras feliz, y creo que Helena quería que yo encontrara la paz. Annabeth se giró en sus brazos para mirarlo directamente. Incluso después de 5 años, su rostro aún la cautivaba, las líneas fuertes de su mandíbula, los ojos grises que habían aprendido a sonreír de nuevo, la cicatriz que ya no hablaba de dolor sino de supervivencia. Te amo, Cassian Bork, dijo ella, como hacía cada noche. Te amo con cada fibra de mi ser. Y yo te amo a ti, Annabeth Bork, respondió él, sellando las palabras con un beso tierno. El nacimiento y la revelación. El primer hijo de los Bork llegó con la primavera. Un niño robusto con los ojos grises de su padre y la sonrisa luminosa de su madre. Lo llamaron Thomas, en honor al reverendo Cullen, pero desde el primer día todos lo conocieron como Tommy. Cassian se reveló como un padre devoto, meciendo al bebé durante las noches cuando Annabeth necesitaba descansar, cantándole canciones de cuna con su voz profunda y ronca. Ver a ese hombre fuerte y silencioso derretirse completamente ante su hijo era una de las vistas más hermosas que Annabeth había presenciado jamás. Fue durante una de esas noches de insomnio del bebé que llegó la visita inesperada. Cassian estaba en el porche con Tommy en brazos cuando vio una figura familiar acercándose por el sendero del valle. Era Marcus Webb, un marshal federal que había trabajado con él en algunos casos. Cassian, saludó Webb, desmontando de su caballo. Siento llegar tan tarde, pero tengo noticias que no podían esperar. ¿Qué tipo de noticias?, preguntó Cassian, meciendo suavemente al bebé. Se trata de Marcus Donovan. El nombre cayó entre ellos como una piedra en agua quieta. Cassian se tensó visiblemente, y Webb no pudo evitar notar el cambio en su postura. Está muerto Cassian. Ha estado muerto durante 8 años. ¿Qué? La voz de Cassian fue apenas un susurro. Recibimos informes de Colorado. Donovan murió en una riña de bar 3 días después de que tu hermana falleciera. Lo mató un borracho en una disputa por cartas. Tú no mataste a Donovan, hermano. El hombre que ejecutaste era James Morrison, primo de Donovan que usaba su nombre para sus negocios sucios. Cassian sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Durante 8 años había cargado con la culpa de haber asesinado a un hombre, y ahora descubría que Donovan ya estaba muerto cuando él llegó a Denver. Morrison era igual de culpable, continuó Webb. Estaba involucrado en el mismo negocio de trata de mujeres que Donovan. Tu hermana, había más víctimas, Cassian. Al matarlo, salvaste a otras mujeres de sufrir el mismo destino. Annabeth apareció en la puerta, preocupada por el silencio que había caído sobre los hombres. Cassian le contó las noticias con voz temblorosa, y ella lloró por él, por el peso innecesario que había cargado durante tantos años. No cambia nada, murmuró Cassian esa noche, después de que Webb se hubiera ido. Helena sigue muerta, las otras mujeres siguen muertas. ¿Pero cambia todo para ti?, respondió Annabeth, tomando su rostro entre sus manos. Durante años has creído que eras un asesino a sangre fría. Ahora sabes la verdad. Eres un hombre que hizo justicia cuando la ley falló. El mensaje final. En el 10º aniversario de su rescate en el desierto, Cassian y Annabeth regresaron al lugar donde se habían conocido. Ahora tenían 3 hijos,
Tommy, de 5 años, Elena de 3 nombrada en honor a la hermana perdida de Cassian, y el pequeño Daniel, de apenas 6 meses. El poste donde Annabeth había estado atada seguía allí, blanqueado por el sol y marcado por el tiempo, pero ya no representaba sufrimiento, ahora era un monumento a la supervivencia, al amor que había triunfado sobre la crueldad. ¿Se arrepienten de algo?, preguntó Tommy con la curiosidad inocente de un niño de 5 años. Cassian y Annabeth intercambiaron miradas, comunicándose sin palabras como habían aprendido a hacer durante sus años juntos. No, hijo, respondió Annabeth, cargando a Elena mientras Cassian sostenía al bebé. Cada momento de dolor nos trajo hasta aquí, hasta ustedes. No cambiaríamos nada. El amor verdadero, dijo Cassian, su voz llevada por el viento del desierto, no es solo encontrar a la persona correcta, es elegir amar a esa persona todos los días, sin importar lo que la vida les depare. Montaron un pequeño campamento mientras el sol se ponía, igual que habían hecho 10 años atrás. Pero esta vez no había perseguidores, no había miedo, solo una familia unida por un amor que había superado las pruebas más crueles. Esa noche, mientras los niños dormían en sus mantas bajo las estrellas, Annabeth y Cassian se sentaron junto al fuego tomados de la mano. ¿Qué crees que nos depara el futuro?, preguntó ella. No lo sé, respondió él honestamente, pero sé que lo enfrentaremos juntos, y eso es suficiente. El viento del desierto susurró entre los cactus, llevando historias de amor y pérdida, de segundas oportunidades y redención. En algún lugar de ese susurro, Annabeth habría jurado escuchar la risa de Annie Mae, y Cassian el eco de la voz de Elena, ambas bendiciendo el amor que había crecido de las cenizas de la tragedia. Porque el amor verdadero no conoce límites, trasciende el tiempo, supera el dolor, y encuentra la manera de florecer incluso en los desiertos más áridos del corazón humano. Es la fuerza más poderosa del universo, capaz de transformar a los perdidos en encontrados, a los rotos en completos, y a los desesperanzados en eternos creyentes en los milagros. Y mientras las estrellas brillaban eternamente sobre el desierto de Arizona, Cassian y Annabeth Burke durmieron en paz, sabiendo que habían encontrado algo que ni la muerte ni el tiempo podrían destruir, un amor que duraría más allá de esta vida y se extendería hacia cualquier eternidad que pudiera existir. Fin. En el silencio del desierto, dos almas rotas encontraron su canción. En la vastedad de la soledad, descubrieron que el amor verdadero no necesita palabras para ser escuchado, solo corazones dispuestos a escuchar. Esta es la promesa del amor auténtico, que incluso en nuestros momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, el destino conspira para llevarnos hacia los brazos de quien está destinado a sanar nuestras heridas y completar nuestra historia.